Vamos a iniciar en comité, dado que no tenemos quórum todavía, pero para no retrasar más la sesión, vamos a comenzar. Así que primero que todo, después hacemos el inicio formal y todo eso, pero bueno, primero saludar a los invitados que tenemos hoy día. Primero saludar al senador Proens, que nos acompaña, a la señora ministra, a Sebastián, del Ministerio de Medio Ambiente. Y entiendo que está con nosotros el señor director ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, el señor Camilo Charme. Camilo, bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. La señora directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas, la señora Macarena Álvarez, bienvenida. Y el abogado del estudio Cari Abogados, señor Manuel José Barros, y la señora Josefina o señorita Josefina Iglesias, bienvenidos. Entiendo que además del Ministerio de Medio Ambiente, don Tomás Monsalve, tú saludarlo. Constanza Pelayo también está, bienvenida. Y Rocío Fondón también. Y el señor Rodrigo Pérez, no lo veo a Rodrigo. Ya, pero bueno, le damos la bienvenida de todas maneras. Y la asesora académica de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado, que imagino que está por la web, ¿no? Sí, también a la señora Verónica Delgado saludamos. Bueno, como les decía recién, vamos a comenzar en comité. Así que vamos a partir por la Asociación de Generadoras de Chile. Para el conocimiento del señor senador, eh, vamos a tratar de esta semana y la próxima de tener invitados, o ya la próxima sería la vuelta de la semana regional, a los temas de generación. Después de eso vamos a continuar con los temas de agua, de los distintos representantes de gremios de agua para este proyecto de ley, para que tengan su opinión, y después algo más que queda de algunos invitados que podrían venir, y la idea es poder seguir avanzando en el trabajo de los asesores, tanto de cada uno de los parlamentarios como también del gobierno, de tal manera que ojalá podamos votar en general durante el mes de mayo. Esa es un poco la idea. Así es que damos entonces la palabra a don Camilo Charme de la Asociación de Generadoras Eléctricas. Don Camilo, por favor. Gracias, presidente. La presentación, vamos a poner la presentación. ¿Sí? Y ahí está, ¿verdad? Fantástico. Bueno, lo primero, agradecer a la Comisión de Medio Ambiente del Senado la invitación a Generadores de Chile. Eh, Me acompaña también Macarena Álvarez, que es nuestra, efectivamente, estoy sin, no, es con esta audio. Nos acompaña Magrana Alba, que actualmente es la directora pero de sustentabilidad. Nosotros avanzamos en la visión de las temáticas sociales y ambientales y consideramos que una visión más moderna incluye al mismo tiempo el tema social y ambiental con una visión de sustentabilidad. Y bueno, nosotros, ¿por qué estamos acá? Junto con la invitación de ustedes, claramente, estamos muy gratos de poder participar de este proyecto de ley. Consideramos que es un proyecto de ley necesario. Por lo demás, como el mismo mensaje recoge, es la tercera vez que Chile está intentando actualizar y ponernos al día con temas de sistema de evaluación de impacto ambiental, del servicio de evaluación y otras instituciones y parte del instrumento de gestión ambiental. Y en ese sentido nosotros queremos colaborar, queremos ser parte de esta conversación, traer nuestra experiencia y esta presentación tiene tres partes. Una es dar un poco el contexto de cómo la industria de generación está efectivamente construyendo una transición energética en Chile. Esto ya no es un ideal, no es un sueño. Chile, nos podemos sentir muy orgullosos como país. Estamos efectivamente haciendo un cambio radical en nuestra matriz energética de generación eléctrica. Una segunda etapa está enfocada a aspectos puntuales del proyecto de ley y en una tercera etapa queremos proponer cosas que en una primera lectura no podemos encontrar en el proyecto de ley, pero que nosotros consideramos que es muy interesante, ya que nos dimos la oportunidad de abrir el espacio legislativo, que estas ideas también puedan conversarse en el proyecto de ley, ya sea a través de indicaciones o propuestas complementarias. En ese sentido, ¿por qué no? Ah, ahí está. Entonces está con este. Mejor. Aquí una representación de lo que significa Generadoras de Chile. Nosotros representamos al 73% del sistema eléctrico nacional, al 100% del sistema de baterías que está operando en Chile
Y otra buena noticia es que todos los proyectos que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental son 100% renovables. Además, nosotros nos sentimos también muy orgullosos de ser el principal usuario del sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso es porque estamos efectivamente haciendo cosas. Concretamente, ustedes saben, por un lado, en Chile estamos retirando las centrales en base a carbón, y eso requiere la instalación de nuevas centrales en fase solar. También eólica, y lo que viene ahora es toda una nueva inversión en sistemas de baterías, particularmente con la tecnología ion litio, que nos va a permitir gestionar mejor la energía variable solar, particularmente en las horas de sol, y la eólica cuando el viento corre. Aquí también están nuestras empresas asociadas. Y aquí también seguimos con buenas noticias, y esto importa para el contexto. Es decir, el año pasado, estos son datos consolidados a diciembre del 2023, en Chile el 63,8% de la energía de nuestro sistema eléctrico fue producido por energía renovable. Eso es un gran logro para un país como Chile. Pero no solamente eso, sino que también hemos tenido logros importantes en la reducción de emisiones. En un año, entre el año 2022 y el año 2023, se redujeron en 20% las emisiones. Y si consideramos un periodo de tiempo de 10 años, hemos logrado un abatimiento del 56% de las emisiones de CO2. Esto además hay que contextualizarlo en un país como el nuestro, es decir, que tiene una economía dada como el nuestro, y que además gran parte de este trabajo, por ejemplo, el retiro de las centrales a carbón, en Chile no es parte del costo fiscal y tampoco está cobrado en las cuentas de los clientes. Y eso también es una buena noticia. En otros países, o las moratorias las han hecho a través de compromiso fiscal, o la moratoria se ha hecho a través del pago de las cuentas de los clientes. Entonces, esto también es una buena noticia. Estamos avanzando en la transición energética, estamos avanzando en los cumplimientos de descarbonización. Recordemos que Chile además tiene una ley marco de cambio climático, que hemos fijado condiciones específicas de reducción de gases de efecto invernadero. Sí. Ahora sí tenemos quórum, así que en nombre de la patria se abre formalmente la sesión. Bienvenida, senadora Allende. Disculpe, don Camilo. No, por favor. Adelante. Senadora, un gusto. Camilo Charme, de Generadoras de Chile. Y Macarena Álvarez, la directora de sustentabilidad. ¿Me permite? Lo vamos a tener que interrumpir un poquito, que tengo que hacer ciertos Protocolo. procedimientos formales. Vamos entonces, apáguenme el micrófono un poquito. Gracias, presidente. Brevemente, se han recibido en la Secretaría los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director del Servicio Nacional de Geología y Minería, señor Patricio Aguilera, con el cual contesta otro oficio que envió la comisión referido a las eventuales autorizaciones otorgadas por dicho servicio a la empresa Nutrex, Sociedad por Acciones, para realizar prospecciones mineras en el Parque Andino Juncal. Y también una minuta del profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, señor Gonzalo Cortés, que contiene una versión sistematizada de la exposición que hizo en la comisión el día 16 de abril. Eso es todo, presidente. Bien. ¿Varios, señor senador, señora senadora? Sí, perfecto. Don Camilo, ahora sí, continuamos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, continúo con la presentación de Generadoras de Chile. Estábamos aquí dando, ¿verdad?, buenas noticias de cumplimientos objetivos que hemos logrado en el sector de generación eléctrica, tanto de producción de energías renovables como de abatimiento y reducción de gases de efecto invernadero, de lo cual nos sentimos muy comprometidos y también orgullosos, si nos permiten. Eh, pero las buenas noticias también requieren nuevos desafíos. Y el desafío, como señalaba, dada nuestra ley de marco de cambio climático, que tenemos que colaborar con la descarbonización del sistema, nos encontramos que, según la planificación energética a largo plazo del Ministerio de Energía, la inversión en infraestructura de generación eléctrica y almacenamiento tiene que continuar. Y tiene que continuar con un ritmo, ¿verdad?, interesante. Y aquí, estos son cálculos, necesitaríamos, para poder lograr los cumplimientos al 2040, duplicar nuestra capacidad solar, sextuplicar nuestra capacidad eólica y quintuplicar nuestra capacidad de almacenamiento. Es decir, el desafío es interesante. Lo bueno es que contamos con una industria de generación que está totalmente comprometida con ello, y se han ido cumpliendo las etapas. Siempre hemos podido superar
las etapas que nos ha desafiado el país y eso también es algo que nos llena de orgullo y queremos seguir en ello. Además, esto en cálculos gruesos representaría una inversión de 45.000 millones de dólares. Para que haga un contexto, en los últimos 10 años, la industria de generación en reconversión y nueva infraestructura ya ha invertido 30.000 millones de dólares en ello. Entonces, estos son números interesantes también para una economía como la chilena. 30.000 millones de dólares, estamos hablando del 10% del PIB del país, con todo lo que ello significa, particularmente, y esto va a ser muy interesante para usted, que esta revolución de la nueva generación se está dando en las regiones. Esto no está concentrado en la región metropolitana, no está concentrado en Santiago, sino que está dando en las regiones. Ahora, aquí hay unos datos que simplemente para motivar a la conversación. Si bien por un lado estamos diciendo todo el desafío, nos dimos cuenta que en los últimos años la aprobación de proyectos en nuestro sector ha decaído en un 70% y los plazos de evaluación han aumentado en un 32%. Y esto más que ser una crítica simplemente es llevar a que este proyecto es muy interesante y es muy necesario que estemos conversando acá y ha sido muy bueno que la ministra haya tomado el liderazgo y haya presentado este proyecto en esta legislatura. Entonces, esto, insistimos, es para poder analizar. Aquí ustedes ven algunos datos. A marzo de este año existen 16 gigawatts, 16.000 megawatts, ¿verdad? De energía renovable en calificación, alrededor de 20.000 millones de dólares. Y esto es importante, ustedes se dan una idea, por cada mega de carbón que hay en el sistema, nosotros tenemos que instalar entre 3 y 5 megas nuevos de energías renovables. ¿Por qué? Porque un mega de carbón tiene una consistencia horaria o factor de planta más estable que una energía. Entonces, eso también lo tenemos que considerar, ¿no? Eh, entonces, la primera parte era un poco poner en el contexto, tenemos buenas noticias, una industria muy comprometida, estamos muy interesados en participar en este proyecto y muy felices también que el Ministerio de Medio Ambiente haya abierto la oportunidad legislativa de poder conversar estos temas. Ahora, algunas observaciones al proyecto de ley. Las observaciones están centradas primero en un enfoque, bueno, ¿cómo está, senador? eh, Vamos a poner ciertos focos que nosotros consideramos que el proyecto debería tener y después vamos a ir a observaciones puntuales de que consideramos que algunas propuestas del ministerio podrían mejorarse y después vamos a proponer ideas que no encontramos aún en el proyecto. Lo primero que queremos señalar es que para nosotros este proyecto de ley tiene que estar discutido en una visión de tres focos. Uno, que es la coherencia regulatoria. Es decir, este proyecto, a nuestro juicio, y lo hicimos ver en la discusión prelegislativa, debe estar muy hermanado y en un trámite coherente con el proyecto de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Es decir, nosotros hemos estado, y después ustedes van a ver, hablamos de correlaciones. Tiene que haber, aquí hay instituciones que tienen que ser espejo, porque si cambia la nomenclatura, si cambian los procedimientos, cuando las autoridades administrativas o las autoridades judiciales se enfrenten a la ley, van a leer diferentes textos y no van a saber cómo compatibilizar. Entonces nosotros creemos que eso es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Lo segundo es que consideramos que uno de los principios que se habló es que el SEA tiene que tomar efectivamente el control de la evaluación de los proyectos, pero para ello el SEA tiene que tener los recursos, tanto materiales como humanos, para poder hacerse cargo de este sistema, porque si no, vamos a tener una linda ley, pero con un servicio que no va a tener las capacidades, la musculatura y la flexibilidad para hacerse cargo de los desafíos que estamos planteando. Y es por ello que junto con los recursos, tanto para mejorar sus capacidades tecnológicas como para la capacitación de los funcionarios, es que también se le tienen que dejar más claras las potestades y atribuciones al SEA para poder tener esta dirección técnica del procedimiento. Estos son entonces tres ideas o principios que para nuestro juicio tiene que profundizarse un poco más en la discusión parlamentaria. Ahora, yendo a temas específicos, aquí vamos a encontrar 7 temas específicos que nosotros estamos, insisto, son aspectos que se puede mejorar en la reacción, que se puede mejorar en el ángulo, como se presenta. El primero es la modificación del artículo 9 bis, la evaluación según expediente. A ver, si la idea es que el SEA sea efectivamente el líder técnico del procedimiento, consideramos que la redacción que tiene la ley es un poco débil y podría ser un poco más clara de que el SEA no va a ser un simple buzón de los informes sectoriales y de la información que está en el expediente y que va a tener la capacidad a través de una
técnica adecuada, de discrecionalidad técnica reglada, de poder ponderar cómo vienen los informes, cómo vienen los servicios. ¿Y esto por qué? Porque él va a tener una visión de 360 de todo el proyecto y no solamente de una visión de un servicio sectorial. Una segunda comentario que consideramos que puede mejorar también el proyecto es la eliminación de los 3 megas preingreso de evaluación. Esto está en el artículo 10. Consideramos que aquí tal vez lo más interesante es poder separar lo que son proyectos perdón, proyectos nuevos, donde efectivamente se puede eliminar el umbral, pero es distinto a los proyectos que ya están operando y que requieren modificación. Y ahí incluso el umbral podría subir. Un ejemplo, un parque eólico. Si un parque eólico que tiene 20 aerogeneradores de 3 megas, una empresa está dispuesta a hacer una inversión y aumentar cada aerogenerador a 5, al final del día vamos a disminuir el área de afectación y vamos a mejorar. Pero vamos a tener que volver a entrar para hacer mejoras y todo por cambiar un par de parques eólicos. Entonces ahí, claro, porque claro, es que al cambiar un generador estamos a veces logrando grandes optimizaciones. Y esto a ver, es un factor que está muy presente en nuestra industria, que es la disrupción tecnológica. Nosotros todos los años nos estamos encontrando con mejoras tecnológicas, paneles solares que son más eficientes, aerogeneradores que son más eficientes, almacenamiento, ustedes lo van a ver igual, múltiple tecnología. Estamos con ion litio, pero ya estamos viendo que hay otros sistemas de almacenamiento más allá de la batería de ion litio. Entonces, el sistema y el SEA debería tener esa capacidad, esa flexibilidad, esa plasticidad de reconocer estas mejoras y no dejarlo tan estricto en el sistema. Es distinto tal vez para los proyectos nuevos, pero al menos para las modificaciones de optimización, nosotros consideramos que después, sobre impactos acumulativos, eh, leímos y revisamos una y otra vez la propuesta y no entendemos muy bien por qué se debería incluir el impacto acumulativo de proyectos que estén en evaluación. ¿Por qué decimos esto? Porque un proyecto en evaluación es simplemente un proceso. Aquí no hay un título todavía habilitante, no sabemos si incluso se va a terminar la evaluación, si se va a rechazar, y le estamos dando una carga a todos los titulares, sobre todo tal vez a los más serios, que sí quieren salir adelante con proyectos que tienen que tomar todos los proyectos de evaluación. Cuando uno revisa el sistema de evaluación, nos encontramos con, hay ciertos proyectos que son muy curiosos, entran todos los años y se retiran todos los años, y vuelven a entrar, y vuelven a salir. ¿Qué hace un titular? Cuando sale este proyecto, lo tiene que sacar de su evaluación en el Ixara siguiente y después lo tiene que incorporar en el Ixara tercero porque lo vio entrar. Y esos proyectos, créanme, existen. No, es curioso, no sabemos por qué lo hacen los titulares, pero existen. Entonces, pero eso están afectando a los inversionistas institucionales. Ahora, además tenemos el artículo 25 quinques, que efectivamente si hay una circunstancia sustantiva que cambió la evaluación del proyecto, la autoridad, un tercero, ¿verdad?, puede señalarlo y ese es un procedimiento que hemos tenido más experiencia, que ya está arreglado y que podría profundizarse más que incluir meras expectativas de un proyecto que entra y sale, por ejemplo. Tac. Eh, no, usted, yo. Ah, esto. Ya, participación activada temprana. Saltó. So- La 4. Ah, perdón. ¿Lo ves con la afectación? Y- ahí está, ese es que volvió las flechas, ya, las flechas volvieron. Bien. Sí, aquí, la consulta de pertenencia. A ver, esta institución nos parece muy interesante y en verdad puede ser un gran avance en la evaluación de proyectos. Esto es lo que dice, ¿verdad? Modificaciones que no sean de gran envergadura, no sean muy sustanciales. Los titulares pueden presentar declaraciones juradas. Lo que nosotros estamos diciendo es que la redacción que está en la propuesta no deja tan claros ciertos elementos que nosotros sí creemos que están en el espíritu, que es el titular se hace responsable a través de una declaración jurada y basado en el principio de la buena fe, que es un principio general, ¿verdad?, del derecho chileno, va a cumplir. Y si no cumple, está la superintendencia que tiene todas las potestades, ¿verdad?, para revisar esto. Pero como está redactada la propuesta en la queda algo muy extraño que dice, y la solicitud será presentada, será incorporada en el expediente y será presentada a la superintendencia para su consideración. Ese para su consideración quedó como si se creara un procedimiento nuevo. Entonces, en vez de reducir procedimiento, estaríamos y además se crean dos temas muy complejos. La superintendencia podría tener un conflicto de competencia con con el servicio, porque el que evalúa es el servicio, no la superintendencia. Entonces, ¿por qué la superintendencia va a considerar si una declaración jurada está completa, no completa?
En el caso que se determine que la información no es veraz ni completa, ahí la superintendencia tiene que entrar. Y ahí, en el proyecto paralelo que se está tramitando, le estamos dando más competencia a la Superintendencia de Medio Ambiente y más atribuciones incluso para sancionar. Y eso está muy bien. Nosotros creemos que la superintendencia tiene que actuar lo menos posible, pero no me malinterpreten, pero lo mejor posible, porque una sanción de la superintendencia tiene que ser seria y tiene que mandar una señal al resto de los actores de que el servicio, ¿verdad? Porque el sistema es serio y que no pueden entrar declaraciones con información incompleta o falsa. Pero nosotros creemos que la ley, la redacción debería quedar claramente que las declaraciones juradas sí modifican las resoluciones de calificación ambiental y la competencia de la superintendencia es solo para el caso que se infrinja las normas de la ley por falta de información, ¿verdad? O que ésta esté incompleta. Esto dará más seguridad al sistema ¿verdad? Perdón, que no sea verídica, senador, y que no sea completa. ¿Y esto qué nos va a permitir? Cumplir efectivamente con el objetivo de la ley de toda la burocracia que hay actualmente en los sistemas, en el proceso de carta de pertinencia. Entonces, el titular se hace responsable, presenta su declaración, se modifica efectivamente la RSA y en el caso que se pueda acreditar lo contrario, la superintendencia entra con todas sus potestades a funcionar. Por lo tanto, sugerimos eliminar esta idea de que la superintendencia va a considerar o ponderar las declaraciones juradas. Esto es bastante importante porque aquí, como el mismo mensaje dice, tenemos una burocracia bastante alta en cartas de pertenencia. Ahora sí, participación temprana. Es que estábamos tan emocionados con esa parte que estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber una participación temprana. En la industria de generación esa es la regla, ese es el estándar. Estamos con participaciones tempranas, hemos aprendido que esa es la mejor manera de llegar a los territorios, ¿verdad? Con un proyecto ex antes, hablar con las comunidades, plantearlo. ¿Cuál es la sutileza que tenemos diferencia con la propuesta? Nosotros creemos que tanto la participación anticipada como la arreglada dentro del procedimiento debería ser ejecutada por el titular del procedimiento, por el titular del proyecto. ¿Por qué? Porque hay una anomalía en la ley chilena. El CEA, en la regla actual, tiene que realizar la participación, la dirige ella, pero ¿quién es el dueño del título ambiental? Es la empresa. Y después, ¿a quién le van a revisar? Van a revisar y los tribunales, ¿qué es lo que están haciendo? Anulando parcial o totalmente una resolución, pero por un acto de un tercero, que es un riesgo que el titular no puede gestionar. El titular no le puede decir al CEA, no, es que yo quiero que la participación sea así, así. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que la ley deje establecidos criterios claros de cómo debe ser la participación, que el CEA sea el validador pero tanto la anticipada como la obligatoria, la PAC, dentro, sea ejecutada por el titular. Esto también va a ayudar a agilizar el sistema, porque si no al SEA le vamos a tener que abrir una ventanilla de lista de espera de participaciones anticipadas y de participaciones arregladas. Y el SEA, ¿qué nos va a decir? Pero yo tengo 10 funcionarios y tengo 18 millones de habitantes. Póngase a la fila. Mientras que si esto es responsabilidad, tenemos otro tema que es importante. Ahora el titular además va a ser responsable de la participación y va a poder gestionar ese riesgo y va a saber enfrentarse de mejor manera cuando sea desafiado a través de un reclamo administrativo o judicial. Por eso creemos que bien la instancia, pero que sea el titular el que la lleve adelante y el SEA verifique que se cumple con la ley. De- Después, en un sexto punto, es el registro de consultores. Nos parece buena idea que haya un registro de consultores, de todas maneras, pero lo que estamos proponiendo aquí es que este registro de consultores no sea otro cuello de botella. ¿Qué queremos decir con esto? Es que si solamente va a ser el ministerio el que va a hacer este procedimiento, vamos a caer en un problema tal vez de la administración, de la burocracia, donde se va a hacer un registro que el ministerio va a tener que estar acreditando, no queda claro cuáles son esos requisitos para que estén en el reglamento. Entonces lo que decimos, creemos un registro de consultores, pero que no sea un cuello de botella y démosle la oportunidad a las universidades y a los centros de formación técnica que puedan participar acreditando y certificando a los consultores. Eso va a aliviar, la ley deja claramente, junto con el reglamento, los criterios y el SEA valida que los currículum de estos centros universitarios de formación técnica puedan habilitar. Además, esto también le va a dar más oxigenación al sistema chileno. Las universidades regionales también, que eso es importante, las universidades regionales que van a convivir mucho más allá con estos proyectos que antes, van a poder aportar su conocimiento y van a poder estar acreditando consultores y no vamos a crear aquí
una especie de mercado cerrado de algunos consultores y que van a estar trabando el procedimiento. Por último, sobre la eliminación de COEVAS y Comité de Ministros. Aquí la verdad que también lo estudiamos y hemos conversado mucho este tema y partimos con algunas preguntas socráticas. ¿Cuál sería el fundamento de estas instancias? ¿Por qué no basta la revisión del Tribunal Ambiental? Un órgano unipersonal brinda las suficientes garantías para todo. Imagínense un proyecto híbrido de 500 megawatts con eólico, fotovoltaico y almacenamiento en una zona donde el director regional va a tener que focalizarse, va a recibir llamados, la comunidad, el alcalde, el gobernador, las empresas, y él solo ante sí va a tener que decir todo eso. Puede ser complejo de darle toda esa responsabilidad a una sola persona en región, e incluso una persona a nivel central. Entonces, nosotros lo que consideramos es que bajo la regulación actual, lo mejor posible es que reglemos de mejor manera, de nuevamente, la discrecionalidad técnica de la administración. ¿Y eso qué es? Que se establezca claramente en la ley y en el reglamento el cómo se toma la decisión, cuándo se toma la decisión y la trazabilidad de la información. Yo creo que algo que Chile siempre estamos pidiendo en estas sociedades. Mira, yo sé que tomaste una decisión y sé cuándo lo tomaste, pero no sé en base a qué la tomaste. ¿Cuáles en verdad fueron los motivos que te llevaron a esta decisión? Eso se puede arreglar. Y ahí, si va a ser una COEVA, si va a ser el comité de ministros o va a ser la dirección, va a estar mucho porque el procedimiento sí importa. El procedimiento da confianza y legitima la decisión. Entonces nosotros consideramos que es mejor que la discusión parlamentaria que se abrió se pueda ver cómo se mejora la reglamentación de esta discrecionalidad técnica de la administración y si ya sean COEVAs, comité de ministros, sea, puede ser incluso una discusión de segundo orden. Y con ello terminamos la segunda etapa, que son aspectos, como se dan cuenta, nosotros estamos a favor de seguir trabajando en este proyecto, nos parece muy interesante y tiene muchos aspectos positivos lo que presentó el Ministerio. Hay ciertos cambios de sutilezas, de reacción para poder seguir manteniendo el espíritu que la ministra manifiesta en el mensaje del proyecto. Ahora, ¿qué nos gustaría que no está incluido en el proyecto, pero que sí sería interesante empezar la discusión desde ya? Que uno es fortalecer los instrumentos de gestión y para ello, ya lo dijimos, el SEA tiene que ser reforzado en capacidades tecnológicas y también humanas. Es decir, los funcionarios del SEA tienen que estar continuamente siendo capacitados en las nuevas tecnologías. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Es decir, no puede ser que un funcionario tenga que estar revisando, perdonen, con papel y lápiz, proyectos que fueron elaborados con técnicos, con inteligencia artificial, con matemáticas avanzadas, porque le va a ser muy difícil, va a ser muy frustrante para la dirección regional, pero también para los titulares y también para las comunidades. Rediseñar el SEA. Aquí nosotros creemos que, y ministra, tal vez podemos ser un poco más osados y que la etapa del SEA unipersonal quedó un poco en el pasado. Hoy en día los proyectos son mucho más complejos y seamos sinceros, los proyectos no son solamente ambientales, son ambientales, sociales, económicos. Y por lo tanto, tal vez tener un SEA colegiado de 3 personas que tengan esas sensibilidades, que puedan analizar más omnicomprensivamente los proyectos, es mucho más interesante. Y no tenemos que inventar la rueda. Ustedes aprobaron hace unos años atrás el proyecto de la modificación del sistema financiero, se creó la Comisión del Mercado Financiero y nosotros consideramos que así como Chile definió que el mercado financiero es muy importante para nuestro país, y lo es, y tiene que ser sano, y por lo tanto tiene que ser custodiado por un órgano de alto nivel, consideramos que basado en las vocaciones que tiene Chile como país, el sistema de evaluación de impacto ambiental también debe ser igual de importante. Esto además nos da muchas garantías, las mismas que ustedes discutieron. Le permite tener al órgano una atribución de visión de largo plazo, una doctrina que los titulares de proyecto pueden ir percibiendo con tiempo y eso da predictibilidad. Nosotros en Generadora nunca hablamos de este concepto que nos encontramos un poco más antiguo, es decir, la regulación no se debe mover, no, no se debe mover la regulación. Nosotros hablamos de predictibilidad, es decir, la decisión del órgano debe ser predecible, ya sea por sus precedentes o por sus análisis. Esa es la gracia, que los actores puedan estudiar y tomar decisiones de forma responsable. No estamos hablando que las reglas no pueden cambiar en el tiempo, al contrario, es necesario ahora que cambien. En esa misma línea, el proyecto profundiza los conceptos de proyectos urgentes que ya están en la ley, pero aquí, por ejemplo, es un caso que deberíamos pensar en el proyecto de permiso, y esto debe estar también su correlato en el proyecto de permiso.
Pero consideramos, y también lo hicimos ver en la discusión prelegislativa, que el proyecto, tanto este como el de permisos, debería tener conceptos de proyectos estratégicos. ¿Y por qué esto? Porque Chile hoy en día está con objetivos estratégicos. Tenemos objetivos estratégicos de cumplimiento de metas de emisión de carbono, tenemos política nacional del litio, tenemos política nacional de hidrógeno verde, tenemos política de industrialización. Es decir, queremos ser un país más sofisticado. Bueno, para ello necesitamos también una institucionalidad que reconozca que no todos los sectores y no todos los proyectos son iguales. Y estos proyectos estratégicos, a nuestro juicio, el servicio debería contar con equipos especializados, capacitados y focalizados en poder avanzar en al menos los proyectos más emblemáticos que den condiciones habilitantes a la industria de hidrógeno, habilitantes a la industria del litio, habilitantes a la descarbonización en los años 2040. Y ya finalizando, consideramos que hay otro aspecto que la ley también podría ser un poco más osada, la propuesta de ley, perdón. En Chile estamos llenos de políticas, planes y planificaciones. Por ejemplo, en el sector de energía tenemos la política energética nacional, la planificación energética a largo plazo, tenemos los pueblos de desarrollo, pero no vemos ningún beneficio de participar en esos procesos porque al final llegamos al sistema de evaluación de impacto ambiental y se ve poco efecto positivo en la evaluación. Vuelven a preguntar las cosas que ya se discutieron en la planificación, vuelven a preguntar las cosas en los pueblos de desarrollo y no hay ninguna sinergia. Aquí hablando de efectos sinérgicos, pero pensémoslo en el efecto sinérgico del procedimiento. El procedimiento no se nutre, no toma ningún valor de todas las planificaciones anteriores. Y eso es importante. Tal vez nos debemos dar un tiempo para discutir esto con mayor fondo y darle valor a todas estas planificaciones en los procesos de evaluación. Y por último, este concepto que ha sido siempre el anhelo del sistema, tener una ventanilla única y efectiva. Para ello, nosotros lo que estamos pensando es que la resolución, el procedimiento que da al lugar las resoluciones de calificación ambiental deben incidir efectivamente en la obtención de los permisos sectoriales. ¿Cómo? O lo incluimos todos en el sistema y alguien puede decir, bueno, es que se van a demorar un poco más. Es que como alguien le atribuye esto a Napoleón, no estoy seguro, pero una vez creo que Napoleón dijo, como estoy apurado, vístame despacio. Y aquí tal vez nos tenemos que dar un poquito más de tiempo y ver si nos tomamos 6 meses más de evaluación, pero los proyectos salen con los permisos adecuados, con buena participación ciudadana, con una buena optimización, después el conflicto va a ser menor. La verdad que tener 6 meses menos en la evaluación, pero después gastarse años de los permisos sectoriales y años en licitación, tampoco está dando ningún rédito. O la segunda opción es que la RCA, ¿verdad?, indique de manera vinculante que el servicio sectorial tiene que otorgar y no puede volver a cuestionar ya los aspectos evaluados, pero de una manera vinculante. Así que hay una responsabilidad en el servicio. Y con ello estamos totalmente dispuestos con Macarena a sus consultas, a sus ideas y ojalá nos puedan seguir invitando. Estamos muy interesados en este proyecto de ley. Nos parece que es una muy buena oportunidad de seguir conversando y agradecemos al Ministerio tomar el liderazgo de haber presentado este proyecto sin perjuicio de que tenemos legítimas propuestas de mejora. Muchísimas gracias, don Camilo. En honor al tiempo, le vamos a dar el paso inmediato al señor abogado don Manuel José Barros y a la señora Josefina Iglesias. Don Manuel José, adelante. Buenas tardes a todos. Por su intermedio, señor presidente, agradezco a la comisión por esta invitación a formar parte de la discusión de este interesante proyecto. Voy a compartir acá mi presentación. Entiendo que estamos viéndola. Eh, bueno, este proyecto de ley pretende reformar dos instrumentos de gestión ambiental de la mayor relevancia, como es la evaluación ambiental estratégica y el sistema de evaluación de impacto ambiental. Además, propone modificaciones muy relevantes al régimen de responsabilidad por daño ambiental y finalmente también incorpora algunas propuestas de cambio al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y me permito referirme a estos distintos temas, partiendo por dándole un poco de contexto a esta discusión. Ustedes ya saben y no tengo que comentar, creo yo, estamos todos contestes en la problemática de esta llamada permisología, de las dificultades que hay para desarrollar nuevos proyectos, de las dificultades que hay para adecuar o adaptar los proyectos a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos, etcétera. Y por lo tanto, es importante que consideremos
este proyecto de ley en ese contexto y en ese contexto también se encuentran la ley de delitos económicos y atentado al medio ambiente, que a mi juicio no coopera mucho en solucionar esta problemática desde la perspectiva de algunos tipos penales ambientales, como por ejemplo el artículo 305 del Código Penal, referido a la ilusión, a la ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental a sabiendas con algunas conductas contaminantes, porque son tipos muy amplios que no dan certeza respecto de qué conducta es o no permisible y qué error puede ser excusable y cuál da lugar a responsabilidad penal. Tampoco creo que ayude, a mi juicio, el proyecto de ley que se está discutiendo hoy día sobre modificación a la Superintendencia del Medio Ambiente, porque incrementa, a mi juicio, sustantivamente las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente en aspectos que son discrecionales. Ya tenemos una Superintendencia del Medio Ambiente con sanciones muy altas, creo que son las más altas del ordenamiento jurídico, y sin embargo, el proyecto pretende duplicarla. También elimina la consulta a los tribunales ambientales respecto de las sanciones que no son pecuniarias, es decir, la clausura, la paralización, se ordena y luego se litiga sobre la legalidad de esa sanción. Me parece que esa ley de delitos económicos atentados al medio ambiente y ese proyecto de ley de la Superintendencia del Medio Ambiente no colaboran a solucionar esta problemática de la cual creo que estamos todos conscientes que nos tenemos que hacer cargo, pero este proyecto de ley, sin embargo, me parece que sí aporta y tiene conceptos muy positivos respecto a esta problemática, y también creo que el proyecto de ley que está liderando el ministro de Economía respecto de este marco de proyectos de permisos sectoriales, creo que también colabora para hacernos cargo de esta problemática. Yo creo que el proyecto de ley de permisos sectoriales marco que lidera el ministro de Economía es un gran avance, pero todavía vemos que es algo, a mi juicio, preliminar, y que creo que podemos ser bastante más ambiciosos en ese proyecto. Y respecto de este proyecto, me parece que tiene varias cosas súper interesantes, como por ejemplo el tema del recurso único ante el Tribunal Ambiental, el recurso jerárquico ante el director ejecutivo, a pesar de que creo que el tema del recurso jerárquico ante el director ejecutivo puede tener alguna dificultad en el caso de los proyectos interregionales, porque la reposición no me parece que sea el camino más adecuado, y eventualmente uno podría pensar en devolver los interregionales a las regiones con algún criterio que el director ejecutivo pueda discutir, de modo de evitarnos de la reposición. Creo que también es muy positivo que este proyecto propone eliminar las declaraciones de impacto ambiental con carga, que es una cuestión que la jurisprudencia hace rato ya ha venido sosteniendo y que parece de toda razonabilidad. También creo que es muy positivo que se le entregue una legitimación activa permanente al Consejo de Defensa del Estado para todas las demandas por daño ambiental. Em, y no quiero dejar pasar esto que me parece muy relevante, el fortalecimiento al aspecto técnico, al brazo técnico del Servicio de Evaluación Ambiental. Yo creo que esa cuestión es clave y hay que darle la importancia que merece, y yo en ese sentido yo celebro mucho al Ministerio del Medio Ambiente por el esfuerzo que está haciendo en ese respecto. Y paso entonces a dar algunos comentarios respecto de los aspectos que me parecen más relevantes. En cuanto a la tipología, senador. Para entender la introducción que hizo respecto de otros proyectos de ley, en tramitación, vigente, etcétera. Y ahora vamos a entrar a la... Sí, Perfecto. lo hice un poco porque me parece Sí, no. que este proyecto... No, entendí perfecto. Ya. No, está totalmente on board. Oye, entonces, el primer aspecto de este proyecto de ley que me parece que es muy relevante resaltar es la cuestión de la tipología de ingreso. La tipología de ingreso, a mi juicio, es uno de los corazones de la problemática de la permisología, desde el punto de vista de que tenemos o no certeza de qué proyectos deben ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, o no tenemos certeza. Nuestra institucionalidad ambiental optó porque los proyectos, según el riesgo ambiental que tienen, deben someterse a evaluación de impacto ambiental obligatoria, o en realidad no tiene que ver con el riesgo, sino que tiene que ver con que si son o no parte de este listado taxativo de proyectos. Esa discusión, que si uno se va para atrás hace 30 años, cuando se dictó esta ley, era más o menos clara en el mensaje, un precioso mensaje, de que era un listado taxativo y un listado cerrado, y que obviamente es un listado cerrado, pero que tal como lo propone el Ministerio ahora, se agregan algunos proyectos nuevos, como los de hidrógeno, como las desalinizadoras, pero sigue siendo un proyecto cerrado, o bien en realidad es una cuestión de riesgo, y tenemos que atenernos a lo que han dicho los pronunciamientos judiciales en los últimos 4 o 5 años, que en realidad el listado no es un listado cerrado de proyectos, sino que más bien
depende de la susceptibilidad de generar un impacto ambiental. Entonces, yo creo que esa discusión, que es central, esta es una oportunidad inmejorable para cerrarla. Y yo creo que si optamos por el camino del riesgo, creo que hay ventajas relevantes respecto de eso y también hay desventajas. Y si optamos por la lista cerrada, también tiene ventajas y desventajas. Pero yo creo que es una discusión que tenemos que tener, porque estamos en el peor de los mundos, creo yo, si es que tenemos por una parte el listado cerrado en la ley y por otra parte en la práctica lo estamos interpretando como un listado abierto de riesgos. ¿Ya? Yo propongo, como ya estamos embarcados como institucionalidad ambiental en un listado cerrado, creo, me parece que podríamos eh, tener el encabezado del artículo 10 que diga algo así como únicamente los proyectos que son parte de este listado y solamente si además de ser parte de este listado son causantes de o son susceptibles de efectuar algún impacto ambiental, deberán someterse obligatoriamente al sistema de asunto de impacto ambiental, de modo de hacernos cargo de este gran problema que yo diría que es el meollo del asunto de la problemática de la permisología. Además, me sumo a algunos de los comentarios de don Camilo sobre los umbrales de ingreso. Me parece que el Ministerio nuevamente acierta con la idea de dejar los umbrales al reglamento y no en la ley. Sin embargo, me gustaría, para mayor certeza, que supiéramos desde ya que si el umbral de 3 megas, por ejemplo, en el caso de los proyectos de centrales energéticas, la intención, presumo yo, que es subirlo y que por lo tanto podría quedar en un transitorio. Creo que sería una buena idea de modo de no tenernos que topar con la incertidumbre. Después, bueno, la idea es que los 3 megas era muy alto o era muy bajo. Yo presumo que es muy alto, o sea, que es muy bajo y que por lo tanto la idea sería subirlo. Lo mismo sería bueno tener una definición de suelos frágiles. Y yo creo que esto, además, va a permitir hacernos cargo un poco a propósito de lo que le comentaba el senador Lagos Weber, de que yo mencionaba el articulado del Código Penal del delito ambiental del 305, que es el delito de ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, que quedó tan abierto que creo que a propósito de esta norma podríamos cerrarlo de modo que solamente tenga responsabilidad penal aquel que eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental en un sistema de evaluación de impacto ambiental en el cual es claro qué proyecto debe ingresar y cuál no. Porque si no es claro qué proyecto ingresa y cuál no, asociarle una responsabilidad penal me parece que es demasiado severo y desproporcionado. Entonces yo creo que aquí está la oportunidad de hacernos cargo del problema de la permisología de qué proyecto ingresa o no, y además de darle un contexto más razonable al 305 del Código Penal. Luego, respecto a la declaración jurada, respecto de modificaciones a proyectos con RCA, nuevamente me parece que el Ministerio del Medio Ambiente apunta en la dirección correcta, a mi juicio, porque esto es uno de los grandes dolores de cabeza. Ustedes saben mejor que yo que los proyectos son dinámicos, que la tecnología cambia, que la idea es que los proyectos generen más valor, etcétera. Y para eso son necesarios los cambios. Y si nos inundamos de consultas de pertinencia, acordémonos que el Código Penal ahora tiene como eximente responsabilidad la consulta de pertinencia. O sea, esto vamos a reventar el servicio de solución ambiental que funciona razonablemente bien a punta de consultas de pertinencia. Entonces, esta solución me parece súper buena, pero para que funcione, a mi juicio, tenemos que dejar claro que solamente va a haber responsabilidad penal cuando estemos frente a un dolo directo, es decir, cuando la declaración jurada efectivamente hay una decisión maliciosa, una intención de vulnerar o de eludir el sistema. No cualquier error de buena fe puede darme lugar a responsabilidad penal por una parte. Y por otra parte, creo que también es muy relevante que la conducta típica sea una conducta clara y acotada, no tan amplia de morigerar, disminuir, etcétera, porque entonces empezamos a llenarnos de supuestos, de hipótesis, en lo cual lo que va a hacer es que yo, como cuando quiera presentar mi declaración, diga, sabes que en realidad presento una consulta de pertinencia porque no tengo la certeza de que el día de mañana no voy a tener que estar discutiendo en sede penal si en realidad la declaración jurada fue o no conforme a derecho. Respecto de los plazos de los proyectos o actividades urgentes, me parece bien interesante el punto, pero yo sí creo que sería bueno aquí que manejemos un poco las expectativas, porque yo creo que las personas del Ministerio saben muy bien que en realidad el Servicio de Evaluación Ambiental no es el que está en deuda con los plazos, no es que el Servicio de Evaluación Ambiental sea el que se tome el proyecto y se quede durmiendo ahí 3 meses. Las grandes demoras están del lado del proponente, es decir, del titular del proyecto. ¿Y por qué se da esa demora? Bueno, podrá ser en algunos casos porque los proyectos tengan algunas falencias que se corrigen a lo largo del procedimiento. Pero en muchos casos, y yo soy testigo directo de eso, en realidad no es por eso, sino que es porque algunos servicios formulan observaciones que son muy difíciles y muy largas de resolver. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que yo voy a tener que hacer
campañas en 2 temporadas distintas. Entonces no voy a poder entregar el informe sino cuando pasen las 2 temporadas. Entonces yo creo que ahí el ministerio le apunta con la idea de la rectoría técnica. Pero para que la rectoría técnica funcione bien y realmente el Servicio Nacional Ambiental tenga tijeras para recortar pronunciamientos que están fuera de las competencias de los servicios, que no tengan un sentido ambiental, un sentido de gestión ambiental, tenemos que tener la certeza de que esa rectoría técnica va a ser respetada posteriormente y no va a ser un vicio del procedimiento el hecho de que el Servicio de Evaluación Ambiental decidió recortar un pronunciamiento de algún funcionario que actuó fuera de sus atribuciones. Y por eso yo creo que la cuestión de la deferencia técnica o de la deferencia administrativa es algo que hay que reforzar y que me parece que no está suficientemente fuerte en el proyecto. Ya, eso diría yo que junto con lo que mencioné respecto del proyectos de riesgo, o sea, de ingreso mediante riesgo o por tipología, son cuestiones bastante centrales. Respecto a la responsabilidad por daño ambiental, aquí me permito, con todo el respeto, diferir del proyecto que presenta el Ministerio. Me parece a mí que hay dos cuestiones centrales de la responsabilidad por daño ambiental en Chile que, que no merecen o que no se justifican cambios de esta envergadura. La primera tiene que ver con el tema de la carga de la prueba. En el Tratado de Escazú, suscrito por Chile, se menciona como ejemplo la idea de esta carga dinámica. Me parece que puede ser razonable bajo ciertas circunstancias, pero no en esta. ¿Por qué? Porque la carga dinámica, en este caso, más que carga dinámica, a mi juicio, corresponde a un traslado de la carga de la prueba hacia el demandado. Y cuando estamos demandando y nos quedamos de brazos cruzados porque la responsabilidad de la carga de la prueba va a ser del demandado, en realidad lo que yo estoy haciendo es trasladarle a él la carga y promoviendo que hayan litigios y acciones judiciales frívolas, temerarias, y por otra parte, además, acordémonos que contamos hoy día con una presunción de legalidad de que en caso de que el presunto autor de daño ambiental haya incumplido una norma ambiental, él será que tenga que probar la falta de responsabilidad. Por lo tanto, ya contamos con una presunción. A mí la carga de la carga de la inversión de la carga de la prueba, la verdad que en este caso me parece muy inconveniente. Creo que cometeríamos un error promoviendo este régimen de responsabilidad. Y también me parece que es un error y que no es para nada conveniente dejar el régimen de prescripción de la responsabilidad ambiental en los términos que está, porque lo dejaríamos prácticamente, y perdónenme, pero imprescriptible. O sea, tal como está redactado en el proyecto, va a ser muy difícil poder contar desde cuándo corre el plazo. Y ustedes saben que la institución de la prescripción es un elemento esencial de un Estado de Derecho por la seguridad jurídica que otorga. Entonces, dejar esta cuestión sin un plazo claro desde cuándo parte, me parece a mí que no es conveniente. Finalmente, me quiero referir a otras materias que me parece que son muy relevantes y que dado la iniciativa del Ministerio de discutir estos temas, podríamos abordarlas también. La primera se refiere al plazo de caducidad de las RCA. Me parece que ustedes saben que en 5 años, desde notificar la RCA, si no se inicia la ejecución del proyecto, la RCA puede ser declarada su caducidad. Bueno, me parece a mí que es una buena medida, sobre todo por el tema de los impactos sinérgicos y acumulativos que tanto se han discutido, pero me parece que la razonabilidad sería que ese plazo sea interrumpido en caso de que estemos litigando respecto de la legalidad de una RCA. ¿Por qué? Porque sucede que las RCA se dictan, se impugnan y durante 5 años se está litigando. Por lo tanto, no es razonable esperar que alguien inicie la ejecución de un proyecto si durante esos 5 años se está litigando. Entonces termina el juicio, me confirman la legalidad de RCA y se declara la caducidad de la RCA. No tiene mucho sentido. Yo creo que sería una buena oportunidad para incorporar este tema. El segundo tema que me parece relevante incorporar es a propósito de la fiscalización de las RCAs y de las sanciones de las RCA. Me parece que llevamos muchos años sin hacernos cargo como institucionalidad ambiental de cuáles son las verdaderas atribuciones que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a la fiscalización y sanción de las RCA. La ley de la orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en su artículo tercero, letra A, establece que lo que puede fiscalizar y sancionar a la Superintendencia del Medio Ambiente son las normas, medidas y condiciones de la RCA, no las RCAs completas. Lo que es una diferencia súper relevante para efectos de
el titular del proyecto, de su RCA, entender, bueno, qué cosa está siendo objeto de mi fiscalización y mi sanción. Y también es muy relevante para efectos de que la Superintendencia del Medio Ambiente sepa, bueno, cuáles son sus atribuciones. Yo creo que este tema no ha sido abordado históricamente, no lo digo solamente por este proyecto, sino que es un tema que está medio pendiente y que yo creo que sería una buena oportunidad de tocarlo. Un tercer tema es las grandes ventajas que traería poder dividir algunas RCAs, no todas, pero sí hay algunas RCAs que tienen unidades que son perfectamente distinguibles unas de otras. Por ejemplo, en el mundo de la energía, una planta solar que tenga una línea o una subestación, bueno, son tres unidades que son fácilmente distinguibles. En el mundo de la infraestructura, un puerto que tenga una bodega de almacenamiento, bueno, son dos infraestructuras que son distinguibles y cuando son parte de una misma RCA trae muchos problemas financieros, comerciales, de responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera. Y finalmente, creo que sería bueno también darle una vuelta a el régimen recursivo post sentencia del Tribunal Ambiental. Eso, los que nos dedicamos a esto hemos tenido que estudiar distintos criterios de si la casación funciona en sede de Corte Suprema, en qué casos y en qué casos no, cuándo es apelación, cuándo hay invalidación impropia. Yo creo que también sería una buena oportunidad para ordenar el régimen recursivo post-tribunal ambiental, tal como acertadamente a mi juicio se está haciendo respecto de las reclamaciones ante el tribunal ambiental. Finalmente, solamente para una cuestión de orden, agrego acá el listado de 11 propuestas por si sirve para no tener que rever esta presentación. Muchas gracias y disponible para cualquier duda y nuevamente le agradezco la invitación a la comisión. Bien, muchísimas gracias, don Manuel José. Agradezco la precisión y además acotarse a los tiempos para poder... ¿Les parece, señores senadores y señora senadora, que escuchemos al Ejecutivo una breve interpretación o análisis, muy breve, por supuesto, de lo que acabamos de escuchar para después proceder con las preguntas de los señores senadores y señora senadora, tanto al Ejecutivo como a nuestros invitados? Señora ministra, por favor. Muchas gracias, senador. Saludo por su intermedio a las senadoras y senadores y a los invitados también. Em, Primero que nada, me alegro de las dos exposiciones en general, de que hay una buena apreciación del proyecto, indicando claras posibilidades de mejora. Yo creo que el Servicio de Evaluación Ambiental en particular de estas dos presentaciones va a quedar contento de que ambos opinan de que se puede ir más allá en esto de reconocer la rectoría técnica del servicio, que eso va justamente, apunta justamente a limitar el problema de las suspensiones en el diagnóstico que tenemos común, de que es ahí donde está la situación más crítica de que los proyectos se demoran mucho en la evaluación. Em, Ahora, y quizás ahí, de parte de generadoras, quizás una reflexión. eh, el hecho de que, por ejemplo, se saque de la tipología los 3 megawatts, uno de los resultados de esto debiera ser de que debieran haber muchos proyectos energéticos que ya no van a entrar a evaluación ambiental, los más pequeños. Así que de esa manera también vamos a bajarle la carga al servicio y al sistema una manera importante, porque es como el 50% de los proyectos son energéticos. Entonces, eh, eso por un lado, y por otro lado significa que entonces también en los recursos que existen del servicio se van a poder ir a otro tipo de proyectos, ¿ya? Por eso es que quizás en la parte de los recursos en cuanto a dotación, los recursos económicos, no tiene un informe financiero el proyecto así muy abultado, pero es porque estamos pensando en que también van a haber ciertas racionalidades y se va a disminuir un poco la carga. Em, Voy a, mm, no sé, por ejemplo, lo que yo recuerdo con respecto a la carga dinámica de la prueba, el profesor Cortés dio justamente algunas ideas de cómo evitar de que esto se traduzca en denuncias temerarias. Y dio dos cositas, y me acuerdo que Magdalena comentaba al principio de la sesión de que ya llegó ese informe, así es que ahí habían algunas ideas de cómo esto se podía tratar de usar de manera racional. Em,
Pero nada, en general yo creo que lo que se nos está llamando, y entiendo de que nuestra mesa con los asesores justamente es un tema que tiene que abordar, es cómo podemos el fortalecimiento que se le da al CEA en nuestro proyecto, cómo incluso lo pudiéramos llevar un poquito más allá. Muchas gracias. No sé si Sebastián quiere comentar. Sebastián. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los senadores, senadoras y invitados y agradecerles su exposición. Yo solo comentar algunas precisiones quizás bien específicas. Primero, yo creo que los dos expositores mencionaron el tema del umbral de la generación eléctrica, que hoy día tiene una restricción de 3 megawatts en la ley, es la única restricción de umbral que existe en la ley. Y la voluntad efectivamente del ministerio es que de hecho umbral suba, pueda reconocer diferencias tecnológicas, diferencias. Suena interesante también la idea de reconocer quizás el estado del proyecto, si está ejecutado o no, y en ese sentido hay disposición del ministerio de incorporar en un transitorio ese concepto general, digamos, de que el umbral no es para reducirlo, sino es para aumentarlo, lo cual queda entregado al reglamento. Eso es algo que como ministerio estamos abiertos a incorporarlo dentro de las indicaciones. Respecto de los impactos acumulativos y sinérgicos, solo señalar que el proyecto de ley es bastante claro respecto de que dichos impactos solo se deben considerar para efectos de informarlos, no para efectos de ser considerados como parte de los impactos del proyecto al momento de presentar el proyecto a evaluación. Por lo tanto, cualquier proyecto que ingrese después o se retire o vuelva a ingresar después de que el proyecto ya anterior su evaluación no es parte de los deberes de información que tiene un proyecto que ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese proyecto de ley fija un momento claro desde el cual el proyecto debe informar otros proyectos que existen en el área de influencia y respecto de los cuales ya simplemente su deber de información cesa. Respecto también a otros, mencionar, por ejemplo, otros instrumentos de gestión que en materia de energía son muy relevantes. Por ejemplo, desde generadoras mencionaron los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo de generación eléctrica son instrumentos del Ministerio de Energía, los cuales determina áreas, polígonos geográficos, en los cuales el país debiese privilegiar la instalación de proyectos de generación de energía renovable. Y el proyecto de ley recoge ese instrumento, beneficiándolos con una reducción de 1/3 de los plazos de evaluación. Hay un reconocimiento específico a ese instrumento de gestión. Claro, no se le menciona directamente, quizás por eso no lo identificaron, sino porque se le menciona como aquellos tipos de planificación que tienen evaluación ambiental estratégica. Y los polos tienen evaluación ambiental estratégica de manera obligatoria. Por lo tanto, siempre todo polo de generación eléctrica va a tener una reducción de 1/3 de los plazos de evaluación. Quizás solamente para no extenderme y poder escuchar a los señores senadores y senadoras, una definición que podemos decir de carácter político, estratégica del proyecto de ley es no hacer modificaciones a proyectos de ley que recientemente han sido aprobados, como puede ser la Ley Marco de Cambio Climático, que incorporó la variable, entonces el proyecto de ley no se pronuncia al respecto. Y otro aspecto es la Ley de Delitos Económicos y Ambiental, una ley que aún ni siquiera ha entrado en vigencia todavía y por tanto este proyecto de ley, digamos, asume que esa es una materia que ya fue tratada. Pero mencionar de todas maneras algunos elementos. Respecto a la tipología de ingreso del artículo 10, nosotros entendemos que con este proyecto de ley estamos zanjando que la tipología del artículo 10 es taxativa. Vamos, porque esa es la manera en que está redactado dicho artículo, lo que no obsta a que el Congreso ha incorporado tipologías que son de riesgo, como la tipología de afectación a áreas protegidas, que es de la letra P, o más recientemente la de humedales, que es de la letra S. Entonces, es una atribución que tiene el Congreso, en definitiva, pero el listado se mantiene de carácter taxativo. Solo también recordar por último que nuestra intención siempre al crear instrumentos es crear instrumentos que ayuden a generar mejor información, tanto para los titulares como para las comunidades. Por ejemplo, el registro de consultores. Nosotros preferimos que ese registro de consultor no tenga ningún tipo de certificación ni de evaluación de la labor de consultoría que se realiza, sino que entregue información que ya es pública. O sea, esos consultores
qué proyectos han elaborado, cuál ha sido el resultado de sus proyectos, en qué región ha sido, qué tipo de área productiva es la que están evaluado y de esa manera ayude a los distintos operadores del sistema a tomar mejor información. Pero no es la idea, no es la intención de alguna manera acotar más el mercado, lo que podría generar aumento de los costos de elaboración de declaraciones o estudios de impacto ambiental. Me quedo con eso, con algunos comentarios específicos. Agradecer nuevamente las exposiciones. Gracias, Sebastián. Señores senadores, señora senadora, senadora Isabel Allende tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo y agradecimiento a los invitados por sus exposiciones. Creo que han estudiado el proyecto bien en detalle, digamos, que hacen buenos comentarios, observaciones y probablemente sugerencias. Yo quiero ser muy breve porque la verdad es que hemos intervenido muchas veces y reiteradas veces decimos lo mismo, porque obviamente no hemos cambiado en cuanto a los pronunciamientos que hemos dicho desde el primer momento. Quiero decir solo un comentario. Me da la impresión, y esto más bien para la ministra, que seguir tramitando esto sin conocer a cabalidad lo que se está haciendo en permisos sectoriales, yo lo he dicho varias veces, nos cruza de alguna manera. Yo creo que sería importante al menos que vinieran una vez a poner lo que es el proyecto de permisos sectoriales para ver la compatibilidad o el cruce con este proyecto, cómo conversan. Esa es la palabra mejor más que compatibilidad. Entonces yo creo que es bien Vamos a invitar al necesario. ministro de Economía. Es lo que quería pedir, porque me parece que ahí nos está faltando, digamos, esa mirada, y creo que sería bueno. Porque además, entre otras cosas, también pareciera ser que hay una cierta coincidencia, o lo menos ahora lo registré quizás más claramente, en la inquietud que puede haber entre los permisos sectoriales y la RCA. Entonces, que ahí hay el verdadero cuello de botella muchas veces. Entonces, más que hablar los plazos que se dicen a veces echando la culpa a la superintendencia o al sistema de evaluación ambiental, más bien pareciera que ahí hay como la repetición, o sea, hay permisos, puede haber RCA y resulta que hay que volver a revisar los permisos, entonces yo creo que por ahí hay un nudo interesante que justamente cuando revisemos ese proyecto, o si bien ahora el Ejecutivo quiere pronunciarse, me gustaría conocer. Gracias. Perfecto. ¿Les parece entonces si vamos en la próxima sesión, podemos hacerlo en Santiago, invitar al ministro de Economía y al ministro de Medio Ambiente de tal manera de que abordemos lo que señala la senadora Allende? ¿Se acuerda entonces? Sí, Senador quiero Lagos. agradecer las presentaciones. Llegué un poco tarde, reitero mi excusa, estaba presidente de la Comisión de Hacienda y costó 1 kilo cerrar la sesión porque estábamos viendo cumplimiento tributario que también genera pasiones, ¿ya? Como pueden imaginarse, ¿ya? Sí, y algunos de los temas de criterios jurídicos, digamos, se topan también con lo que hemos escuchado en la presentación de hoy día. Un tema sobre el tema de sanciones penales ante declaraciones juradas o resoluciones. Tal vez, lo dejo como tal vez, habría que explorar la posibilidad de dar como opción. Si usted quiere presentar una declaración jurada, se tiene que hacer cargo de lo que está allá adentro, y si no, siga un conducto regular distinto, tal vez, para precaverse. ¿Ya? Puede ser una alternativa. No sé si es la mejor, habría que ver los pros y los contras de eso. ¿Ah? Si usted opta por algo que es más expedito, que hace buena fe, que como se hace muchas particular en derecho anglosajón, el principio de la buena fe se aplica muchas veces para tramitaciones. Lo que ocurre es que después que lo sorprenden en algo, las penas son de verdad, ¿no? Son de verdad, verdad. Entonces, y ahí nadie reclama porque se creyó en usted y usted. Segundo, creo además que en el tema de la carga de la prueba lo hemos discutido acá, creo que el profesor Cortés lo habló, crecientemente, no soy experto, soy abogado nomás, pero no soy experto, en otras jurisdicciones comienza a plantearse el tema de los listados o los tipos penales, ya la taxitividad de los mismos, de describir la conducta en términos muy precisos, como lo hacemos en el derecho penal, se ha extendido en otras áreas a abrirse un poco en esta materia. ¿Ya? Ha ocurrido en temas tributarios, ya son los temas de elusión, cuando, por ejemplo, en algunas legislaciones, si la planificación tributaria agresiva no tiene por objeto ser parte propiamente tal de una decisión económica al interior de la unidad de la empresa, sino que 100% destinado a un ahorro del tributo, se presume que eso es una ilusión. No digo que hay que compartir el criterio, pero sí quiero decir que existe, que se abre esa posibilidad, ¿ya? Y no se trata de alterar la carga de la prueba, de probar un hecho negativo, que es algo muy difícil, pero se trata de decir, mire, esta decisión que yo tomé en materia medioambiental, estoy publicando acá, o en materia tributaria, es porque era para el buen beneficio y marcha de mi empresa, he tenido racionalidad económica. Si no tiene nada más, comillas, llega a la conclusión de la autoridad que es para fines de
ahorrarse un tema o evadir una responsabilidad, creo que eh, se han abierto otros temas. Y en el tema medioambiental, creo que lo que se persigue es algo similar. Podemos tratar de acotarlo y cuando vayamos a discutir, presidente, el articulado probablemente tal, vamos a tratar de discutir. Ahora que Sí. estamos puro comentando, y esto que han señalado ustedes ha surgido en muchas intervenciones, con lo cual es motivo de que tener preocupación nuestra. ¿Ah? Yo puedo tener una aproximación, pero creo que hay que llegar a un entendimiento en esta materia. ¿Ya? Y por último, como reflexión más general, y termino acá, señor presidente, una forma de abordar lo que se está haciendo en esta legislación, la ley de cambio climático, en todo lo que hemos aprobado en los últimos 5 o 6 años, en todo este tema, una aproximación es decir, cómo modificamos esto que está perjudicando el crecimiento, que tenemos los permisos, la permisología, que el daño que genera entrada a los proyectos, y tal vez otra aproximación, que es la que a mí me gustaría, es decir, partir diciendo cuánto nos falta para la transición que hay que hacer en Chile, cuán atrasados estamos, que no hemos visto con la zona de sacrificio, por qué nos toma tanto tiempo hacer tal vez estas legislaciones, cómo hacemos para ponernos al día en conservación, ¿ya? Con instrumentos de todo tipo, ¿ah? Y es la aproximación que a mí me gusta más, ¿ah? Viniendo siendo ¿cómo se dice? Un novato en este tema medioambiental. Yo no es primera vez que formo parte de la comisión, pero sí creo que una aproximación es desde el déficit que tengo en estos temas y cómo lo abordo, y no solamente de los problemas que me genera mi legislación actual que va a entorpecer otros sectores. Creo que el resultado tiene que ser el mismo y tiene que ser compatible, pero también la aproximación es, en vez del obstáculo que me genera esto, es cómo hago para superar los problemas que hoy día estoy enfrentando en esta materia. Eso es como mi planteamiento más general. Gracias, senador Lagos. Yo tengo solamente dos preguntas. Bueno, muchas de las cosas que ustedes acaban Hay que de... agradecer la presentación porque repite muchos temas que creo que van a tener que abordar. ¿Ah? Sí. El Ejecutivo lo sabe, yo creo. Sí. Efectivamente, tal como lo han señalado los senadores, varios de estos temas ya han sido abordados por otros expositores, así que agradecemos también que esto permita reforzar un poco más las cosas que hay que discutir y que nuestros asesores, junto con los asesores del Ministerio de Medio Ambiente, están abordando. Yo quisiera hacer dos consultas, especialmente al señor abogado Manuel José Barros, parece que no, sí, Barros. Eh, usted, y también lo señaló don Camilo, este problema que tenemos de la musculatura del Servicio de Evaluación Ambiental. Y uno lo ve también en la superintendencia, con esa cantidad de facultades que se entrega y obligaciones y atribuciones que se le entrega a los servicios, no tiene correlato con la musculatura que se les da en ninguno de los dos proyectos, a mi juicio. Tampoco se trata de agrandar el Estado ni nada por el estilo y llenarlo de grasa, sino sí llenarlo de músculo. Yo creo que efectivamente hace mucha falta eso porque tenemos la dificultad de la fiscalización de la superintendencia, que con la cantidad de fiscalizadores que hay no hay ninguna posibilidad de fiscalizar adecuadamente. Y por tanto, respecto en lo mismo ocurre con el tema de las evaluaciones. Y aquí la consulta es al señor abogado, si la figura de los revisores externos, por ejemplo, que se emplea en los proyectos de edificación y construcción, al amparo de la ley de urbanismo y construcción, y que se utilizan las DOM para la presentación de proyectos, ¿no podría ser una figura que a lo menos en alguna tipología de proyecto o declaraciones de impacto ambiental, no esto de evaluación ambiental, de declaración, podría ser algo interesante a implementar? Lo de revisores externos que se aplica ya en nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley de urbanismo y construcción y lo que hacen las direcciones de obras municipales. Eso con una primera pregunta. Revisores externos para cierto tipo de proyecto o cierto tipo de, tanto en términos de tipología como en términos de riesgo, como en términos también de tamaño. Y segundo, con el tema de la carga dinámica de la prueba. Yo también he conversado con muchos abogados y también con miembros del Poder Judicial respecto de esta alteración de la carga de la prueba que plantea el proyecto y la opinión en general del mundo del derecho es que no comparten lo que está planteado en el proyecto. Sin embargo, a mí me salta mucho la duda y el problema de que efectivamente tenemos una asimetría respecto de las comunidades o los reclamantes versus los titulares frente a un determinado proyecto. Por lo tanto, y porque además en el acuerdo de Escazú que habla del acceso a la justicia ambiental que Chile suscribió y todo lo demás, tenemos que cumplir esas obligaciones. Por lo tanto, si no es posible por la vía de la carga dinámica de la prueba, ¿qué otros mecanismos? Porque algún mecanismo tenemos que tener para terminar con esa asimetría, de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué sugieren? Porque claro, decir que desde el mundo del derecho esto de la alteración de la carga de la dinámica de la carga de la prueba y esta dinámica de la carga de la prueba alteraría lo que normalmente se hace en el derecho, eh,
si lo mantenemos tal como está hoy día, no resolvemos el problema que nos obliga a Escazú y no resolvemos el problema de la asimetría que existe, y efectivamente es así, entre quienes reclaman versus los titulares de un proyecto. Son como las dos interrogantes que yo tendría para el abogado, y si quiere comentarlo don Camilo también. Y si el Ejecutivo, conozco la opinión del Ejecutivo, así es que no es necesario, pero si lo desea también lo puede atender. Muchas Comencemos gracias, señor entonces con usted, presidente. señor abogado. Sí, mire, respecto a lo primero que pregunta, mi impresión es que efectivamente podría ser muy interesante explorar la posibilidad de un revisor. Yo creo que de alguna manera los certificadores que están en el proyecto respecto de las declaraciones juradas están un poco en ese ámbito. Yo creo que hay tipologías de proyectos, como por ejemplo los proyectos de saneamiento, la letra O del artículo 10, referido a plantas de tratamiento, de agua servida, de RIL, etcétera, podría tener ahí un rol, un tercero independiente. Hay que pensar también en que el problema de esta llamada problemática de la permisología no es solo durante la evaluación de impacto ambiental, sino que también tiene que ver después. Y después, bueno, ¿qué legitimidad o qué licencia social va a tener un proyecto que tenga un revisor externo que no sea del Estado? También habría que hacerse cargo de eso para no chutear el problema para la judicialización y sacarle RCA rápido, como quien dice, pero después tener el problema. Pero yo creo que algo que puede ser interesante para algunas tipologías, así que es un muy buen punto. Respecto del tema de la carga dinámica, a mí me parece que hoy día sí contamos con mecanismos para equilibrar un poco la asimetría que hay entre una comunidad que no tiene expertos ni recursos y una gran empresa que sí tiene los recursos, los expertos, a través del tribunal. El tribunal tiene las facultades para ordenar medidas mejor para mejor resolver, tales como, por ejemplo, las informes periciales, inspecciones personales del tribunal con sus expertos a los lugares, a los terrenos, al sitio donde están los proyectos. Quizás eventualmente uno podría incluso darle un presupuesto mayor a los tribunales para que sean los tribunales los que tengan una capacidad mejor de hacerse una claridad respecto del caso. Pero la inversión de la carga de la prueba, que en el fondo es que el demandado se tenga que hacer cargo y que el demandante un poquito de brazos cruzados espere la resolución, me parece que es arriesgarnos a llenarnos de litigios eh, frívolos y temerarios. Esa es mi impresión. Señor presidente, por su intermedio, contestando, bueno, compartimos totalmente su criterio, senadora, es decir, estos dos proyectos tienen que ser correlacionados, la nomenclatura, los procedimientos, el espíritu es el mismo, si no vamos a tener aquí una mesa de tres patas y eso va a ser muy frustrante para todos. Respecto a, senador, al principio de la presentación dimos hartas buenas noticias y, presidente, por su intermedio, si nos permite, nos gustaría compartir con ustedes. Estos son el resumen de estadísticas del sector de generación eléctrico al año 2023. Aquí van a ver cómo hemos avanzado a un 63,3% de generación renovable, reducción de gases de efecto invernadero. Señora ministra, también. Senadora. No veníamos preparados, no venimos a vendérsela. Señor presidente, pues, o sea, ¿le puede dejar al senador Rubens que no está? Ahorita le dejo a él. Y también aquí, ya que compartimos la experiencia. Hay más también, ¿eh? Pero eso es importante. Entonces, no, nosotros aquí lo que dijimos, este proyecto deberíamos sacarlo adelante. Es decir, esta es la tercera vez que intentamos como sociedad tener una actualización del sistema. Tanto en la administración de la presidenta Bachelet como en la administración del presidente Piñera se frustró. Y esto no puede seguir. Esta vez tenemos que salir con un proyecto, pero con un proyecto bueno. Por eso hemos dicho, si nos tomamos un poco más de tiempo, tal vez no sea malo, y mejoramos estas institucionalidades, mejoramos los procedimientos y le damos al país, a los actores y a también los funcionarios del CEA, ¿verdad? Mejores herramientas y a los titulares más certeza. Así que y creemos que estamos avanzando, tenemos un desafío y lo estamos construyendo. Hemos logrado, en todo caso, senador, todas las metas que nos hemos puesto en este aspecto, las hemos superado. Y eso es importante. Y es un país como Chile, no interconectado, así tenemos hartas características. Eh, Respecto sobre la musculatura del CEA, nosotros insistimos, el CEA con la intensidad que tiene Chile hoy en día, con los desafíos, con todas las políticas que hemos hablado, descarbonización, carbono neutralidad, que son distintos, litio, hidrógeno verde, cobre verde, penetración de electricidad, el CEA, para nuestro juicio, debería pasar a ser un órgano colegiado que tenga
mayor visión periférica, integrado con diferentes profesionales. Deben haber un profesional medioambiental, tal vez alguien que tenga una visión económica y una visión social también en la dirección ejecutiva. Sería muy interesante eso. Pero también capacitar a los funcionarios. Si ellos se están viendo muy frustrados porque les llega tecnología nueva, les llega modelos constructivos nuevos. Hoy en día, un proyecto eólico se demora 6 meses en construcción. Antes los mecanos térmicos se demoraban años. Entonces, a veces nos ha pasado a nuestros asociados que les preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer con los aceites? ¿Qué va a hacer? No, es que ya no hay aceite en este, ya, ¿y cómo va a construir esto? ¿Y es verdad que le quita electricidad al suelo? No, no le quita. Entonces, hay que, porque las comunidades creen a veces esto, y no solamente en Chile, ¿ah? Estas mismas preguntas las hemos encontrado en Estados Unidos, las hemos encontrado en Europa. Entonces, claro, se ven a... Pero el otro, tecnología. Sí, o como usted dice, señor presidente, no solamente es contratar más gente, es contratar mejor gente, capacitarla y dotarlos de tecnología. Si estamos en la era de la inteligencia artificial, es decir, hay muchos mejores procesos de analizar, cómo analizar y proponer soluciones, pero SEA necesita esos recursos. Y lo otro es crear equipos especializados. Es decir, si tenemos una demanda, ¿verdad?, por una industria o una política, hay que crear un equipo especializado que sepa. ¿Por qué? Van a agarrar experiencia, van a preguntar mejor, al preguntar mejor van a reducirse los tiempos y los exaras también se van a reducir. Entonces, ahí hay un valor. Aprendemos de la curva y la aplicamos. Y creo que con eso nos hacemos cargo de ustedes. Bien. Ministro. Muchas gracias, presidente. No, yo solamente me quería referir a dos pequeños temas. Volviendo al tema del fortalecimiento del SEA dentro del proyecto, eh, ya lo mencioné, con el cambio en las tipologías esperamos descargar un poco de trabajo al SEA sacando cierto tipo de proyectos más pequeños, por un lado. Se le da a la rectoría técnica al SEA y la idea que está detrás, aunque estamos, parece que de acuerdo de que eso se podría como reformular de una manera más para robustecerlo, que ellos puedan efectivamente decir, este comentario se extralimitó, este funcionario de este organismo, etcétera. Em, y lo otro es que se le permite, de una manera como similar a lo que hoy día hace la superintendencia, a tener programas y subprogramas. Por ejemplo, en los próximos años van a haber proyectos de hidrógeno verde en Magallanes, que es una oficina que no tenía este tipo de proyectos, pero quizás no vale la pena que la oficina de Magallanes crezca con 5 profesionales que solamente se dedican a eso, sino que sea como temporal. ¿No? Entonces, esa es una manera como eficiente de que el SEA pueda reforzar equipos, pero que se puedan ir moviendo dependiendo de las cargas que se vayan dando en ciertos plazos. Em, esa es más o menos la lógica, pero yo creo que está claro de que queremos que tengamos un servicio que pueda hacer aún mejor su trabajo. Con respecto al proyecto de los permisos sectoriales del Ministerio de Economía, yo creo que sería una buena idea invitar al ministro. De hecho, yo participé en la Comisión de Economía de la Cámara, hicimos una presentación, podemos hacer la misma de vuelta acá, que presentamos los dos para que quede bien claro que son dos proyectos que son complementarios, ya no se sobrelapan para nada, sino que son completamente complementarios, también separados. Eh, o sea, sí, yo estaré aquí. A esta hora, sí. Claro, y el 6 vamos a estar con la ley corta y salud va a citar salud toda la mañana y lo más probable es que no tengamos medio ambiente el 6. Porque estamos con la presión de la ley corta que tiene que estar lista antes el 14. 12 en realidad, 12. No sé si va a estar lista, pero bueno. Pero no, el problema lo tiene el gobierno. Los plazos son para el gobierno, no para nosotros. Mire, senadora. Sí, me disculpa, presidente, me quiero aprovechar una situación en la cual mañana yo no voy a estar en recursos hídricos, ya lo expliqué, viajamos a Juan Fernández, pero entonces le quería decir dos cosas. Uno, acordó la Comisión de Recursos Hídricos hacer una visita al Parque Andino Juncal el 9 de mayo, para que usted, como no le tocó estar presente, fue sustituido, en fin, para que supiera y al mismo tiempo aprovechar de decirle entonces a la ministra de si cómo avanza
si hay un grado de avance en cuanto a los estudios que tienen que hacer, en cuanto al diseño de los estudios que tienen que hacer, me refiero, por supuesto, para poder después ver en qué categoría de protección podría quedar el Parque Andino Juncal. Entonces, creo que sería bien importante si la ministra nos pudiera decir algo. Tiene la palabra. Senadora, creo que tuvimos la reunión en el ministerio hace 2 semanas, creo que no hemos avanzado mucho en 2 semanas, pero está el total compromiso de efectivamente de avanzar rápido. La buena noticia es que no se hicieron las mensuras y por lo tanto entiendo que la empresa tiene que volver a pedir el permiso a hacer una geomin y eso nos da un poco más de tiempo, pero eh, no, decirlo públicamente tal como me comprometí esa vez, la idea es que nosotros, como es un sitio Ramsar y tenemos la obligación de incluirlo dentro de una categoría, se está trabajando en eso. ¿Lo estaremos para el 9 de mayo? No sé, para no generar expectativas, senadora. Visita terreno, ya. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra consulta, señores senadores? Señora senadora, bueno, agradecemos entonces a nuestros invitados por el tiempo que han destinado a esto y además el trabajo que han presentado. Así que por haberse cumplido el tiempo de la sesión, esta se levanta. Sí. Recording stopped.